Bien, vamos a iniciar ahora con toda nuestra gestión de elaboración de scripts. El primer script que voy a crear es el script de movimiento de nuestro escenario. Entonces lo voy a llamar movimiento escenario. En este caso, voy a, antes de iniciar con la escritura de código, doy clic aquí en el objeto y le voy a adicionar nuestro componente script. Simplemente selecciono el script y lo arrastro. Ahora doble clic en el script para que se nos abra el IDE que nos va a permitir a nosotros trabajar, que en este caso es Visual Studio 2017. He minimizado el tiempo de grabación. En realidad y habitualmente se tarda un poquito en abrir este programa. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra escritura de código. Lo que primero voy a hacer es establecer unas variables. Primero que todo, la velocidad en la que se va a mover nuestro escenario. Segundo, una variable que nos va a permitir a nosotros determinar cuál es la posición inicial en la cual arranca nuestro escenario en los tres ejes. Y una tercera variable que nos va a permitir a nosotros definir en tiempo real cuál es la posición actual de nuestro objeto en los tres ejes, de nuestro escenario en los tres ejes. De esta manera nosotros podemos saber en qué posición se encuentra en un momento determinado. Entonces ahora una posición límite que solamente se va a enfatizar en la posición en el eje X. Entonces no voy a utilizar vector 3, sino simplemente un tipo float. Esta posición límite, que voy a llamar límite X, es la que vamos a definir nosotros como la posición máxima en la cual se va a mover el escenario para luego retornar. En este sentido, voy a guardar primero y les voy a explicar lo siguiente. La idea es que nuestro fondo se comporte como un fondo infinito sin serlo en realidad. Entonces, él estando en esta posición 0 en X, va a desplazarse a través del espacio hasta llegar a una posición más o menos menos 20, y cuando llegue a esta posición va a retornar de manera automática a la posición 0 y prácticamente volver a empezar el movimiento, y esto va a dar la sensación, fíjense que lo acabo de poner en 0 nuevamente y no se dio un cambio aquí como tal visible, y retorna nuevamente al movimiento. Entonces es hacer un fondo infinito a partir de este efecto que vamos a hacer. Entonces básicamente de eso se trata nuestro script, y por eso la utilización de una posición límite, que es la posición máxima a la cual llegaría nuestro elemento. Vamos a iniciar aquí en la función start, que es la función el método start que se inicia siempre al principio del script, o cuando se ejecuta el juego al principio, o cuando entra en escena el objeto que contenga el script. Entonces vamos a iniciar en el método start con un posicionamiento específico que va a ser el siguiente. Vamos a crear un nuevo vector 3, en donde vamos a especificar entonces estas posiciones. Vamos a decir entonces que la posición inicial punto X, es decir, en el eje X va a ser tal posición, luego una posición inicial en el eje Y, y ahora una posición inicial en el eje Z. Esa la vamos a especificar a través del inspector, por esas razones que las variables se han dejado públicas. Vamos a hacer clic acá. Fíjense que aquí tenemos posición actual, posición inicial, posición actual y posición límite. Estas variables las vamos a almacenar ahorita, las vamos a rellenar ahorita, vamos a delimitarlas para que Unity sepa cómo se va a comportar. Entonces ya sabemos nosotros que vamos a empezar con este posicionamiento. Vamos ahora a definir de qué manera posición actual se va a alimentar. Posición actual va a recoger la información de la posición en la cual se encuentre nuestro objeto en tiempo real durante el transcurso del juego. Esto va a ser
de esta manera. Posteriormente vamos a definirle un movimiento. Vamos a decirle que nuestro escenario se mueva. Vamos a crear acá movimiento horizontal. Haga un movimiento horizontal, obviamente así estamos denominando la variable. Y esto va a ser igual a la velocidad que vamos a especificar más adelante. Velocidad por tiempo, y este delta time representa el tiempo en cuanto a frames por segundo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar correctamente con nuestro esquema de tiempo. Posteriormente vamos a establecer una condición. Esta condición nos va a permitir a nosotros definir en cuál es la posición límite y qué va a pasar cuando se llegue a esa posición límite. Entonces, si posición actual en X es menor o igual que la posición límite X, entonces se debe cumplir la siguiente condición, la cual definimos. ¿Por qué razón definimos que si es menor? Porque el valor es menos 20, es el valor negativo, es decir, al construir el escenario, el primer grupo estaba en la posición 0. Cuando lo posicionamos en la copia, al lado derecho quedó en la posición 20, y al trasladarse de derecha a izquierda, la posición límite queda menos 20. Entonces, aquí sería la comparación. Sería que, o se debe cumplir en la comparación, es menor que. Vamos a decir entonces que el posicionamiento como tal de nuestro fondo va a ser igual a un nuevo vector, que en este caso obviamente será vector 3, y va a guardar el mismo esquema que tenemos anteriormente. Posición inicial punto X, posición inicial punto y posición inicial punto Z. Exactamente la misma disposición. Una vez se cumple esta condición, pues ya veremos que nuestro escenario se va a, a, a reposicionar. Obviamente aquí la idea es que lo que tenemos nosotros en la variable movimiento horizontal, que es la que almacena la información de espacio-tiempo, la idea es que aquí la utilicemos como elemento fundamental para este método translate, que es el que nos va a permitir hacer la operación de traslación del escenario o de movimiento a través de un eje, de un vector 3 de tipo right, que es decir, izquierda-derecha, y esto obviamente en función del tiempo y el espacio. En este caso, menos movimiento horizontal. Vamos a darle control S. Vamos a revisar acá cómo ha quedado el script. Y podemos aquí hacer los cambios entonces como debemos. Velocidad, vamos a decirle que sea 10. Posición inicial en X 0, en Y 0 y en Z 10. Vamos a decirle que la posición actual obviamente se almacena con el tiempo, y posición límite menos 20. Vamos a darle play, y si todo sale bien, pues vamos a ver que nuestro escenario llega a un punto, retorna, mientras que por cámara pues lo vamos a ver como si fuese infinito. Perfecto, está funcionando tal cual. Vamos a darle una velocidad de 3. Vamos a ver cómo se comporta con esta velocidad. Fíjense que podemos cambiar el valor de las variables a través del inspector, y esto pues resulta en un funcionamiento muchísimo más óptimo como tal. Perfecto, está funcionando muy bien. Vamos a hacer ahora la configuración de nuestro grupo obstáculo. Si conservamos el mismo esquema, obviamente simplemente tendremos que utilizar el mismo script. La diferencia es que nuestro grupo obstáculo se posiciona en el eje Z en 0. Posición inicial X0, Y0, Z0, velocidad, vamos a poner la misma que tiene nuestro escenario, y posición límite en X de menos 20. Vamos a darle entonces cuál es su posicionamiento al darle play. Aquí vemos que los dos se mueven de manera exactamente igual, la misma velocidad,
llegan al mismo sitio de la misma forma, entonces aquí vemos que nos está funcionando perfectamente el grupo de obstáculos. Y esta es la manera como nosotros simplemente podemos derivar los cambios que vamos haciendo. Vamos a hacer ahora el overrides de los cambios al prefabricado. Vamos a hacer lo propio con fondo. También vamos a sobreescribir y listo. Hemos hecho los cambios en nuestros objetos de escenario.